clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¿Puedes moverte más rápido? Lo siento, es mi primera vez hoy. Es el primer día de Vroom y el camioncito en la ciudad. Aquí tengo que girar a la izquierda. ¡Wow! Por favor, ¿puedes avanzar? ¿Seré tan bueno algún día? ¡Tú al frente, muévete! ¡Ah! ¡Tengo que seguir! ¡Oye, espera! ¡Es demasiado tarde! ¡Detente! Lo siento mucho, debí haberte asustado. Oh, está bien. ¿Pero qué pasó con tus gallinas? ¡Vuelvan! ¡Oh, vuelvan, amigas! Vamos a llevarnos bien. Tayo terminó su jornada y ha regresado al garaje. Buen trabajo, Tayo. Hola, Hannah. ¿Te ves cansado? Ajá. Voy a lavarme a descansar. Hola, Hannah. Estoy de vuelta. Hola, Rocky. Rocky, ¿terminaste de trabajar? Seguro que sí. No puedo esperar para lavarme. Espera un minuto. Pero yo iba a entrar al autolavado primero. Pero yo llegué primero. Te me adelantaste. Quítate de mi camino. Estoy cansado ahora. Tú puedes lavarte después. Yo también estoy cansado, ¿sabes? Tayo, Rocky. Hola, amigos. Hola, Lani. ¿Qué está pasando aquí? Iba a entrar al autolavado, pero Rocky se me adelantó. Pues no es verdad. Yo llegué primero. Es mi turno. Estoy primero. No, me toca a mí. ¡Es mi turno! Vaya, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Por allá! ¡Mira! ¿Dónde? No veo nada. ¡Oh, vaya! Rocky entró al autolavado. Rocky, pedazo de... No veo nada en absoluto. ¡Ay! Se siente bien. Es la mañana siguiente. Parece que Tayo y Rocky aún no han hecho las paces. Todos los buses necesitan cargarse antes de ir al trabajo. Rocky está en camino a la estación de carga. Tayo va en camino también. Es Rocky. Hola. ¡Te adelantaste! ¿De qué hablas? Yo llegué primero. Me toca a mí. ¡No, a mí! Amigos, ¿están peleando de nuevo? Bien, Tayo se me adelantó, pero ahora dice que él llegó primero. ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Crees que voy a caer en eso? ¡Oh, es asombroso! ¿De veras? ¡Te atrapé! ¡Oye! Hoy Tayo termina de primero en la estación de carga. Tayo, pedazo de... ¿Dónde está? ¿Por qué no logro verlo? El centro es un lugar muy agitado. ¿Despacio? Más despacio, más... ¿Puedes moverte más rápido? Lo siento, es mi primera vez hoy. Es el primer día de Vroom y el camioncito en la ciudad. Aquí tengo que girar a la izquierda. ¡Wow! Por favor, ¿puedes avanzar? ¿Seré tan bueno algún día? ¡Tú al frente, muévete! ¡Tengo que seguir! ¡Oye, espera! ¡Es demasiado tarde! ¡Detente!
mucho. Debí haberte asustado. Oh, está bien. Pero, ¿qué pasó con tus gallinas? ¡Vuelvan! ¡Oh, vuelvan, amigas! ¡Esto es terrible! ¿Qué tengo que hacer? ¡Adiós a todos! Bien, adelante. ¿Oh? ¿Por qué hay tanto tráfico? ¡Nos movemos! ¡Rayos! ¡Detenidos de nuevo! Hay un repentino atasco de tráfico y los carros no se mueven. ¿Qué está pasando? Ah, las gallinas del camión están deteniendo el tráfico. ¡Gallinitas bellas! ¡Vuelvan acá! ¡Entren a la jaula! ¡Por favor! ¡Oh, vaya! ¿Qué están haciendo esas gallinas por toda la calle, eh? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¡Todo es mi culpa! No estaba prestando atención a la señal y frené de repente. Lo siento. Estaba nervioso. He debido tener más cuidado. Todos nos ponemos tensos al principio. No te preocupes, ¿bien? Las atraparemos a todas, ¿sí? ¡Vamos! Tayo, el pequeño autobús. ¿Por qué la otra vía se mueve más rápido? ¡Tayo! ¡Hola! ¡Hola, Lani! Hay mucho tráfico, por cierto. ¿Hiciste las paces con Rogi? ¿Hacer las paces? Yo no he hecho nada malo. Todos somos amigos y debemos ser amables entre nosotros, ¿verdad? Hagan las paces. Bueno, lo haré. Bien, promételo. De hecho, Rogi viene detrás de mí. Lo verás pronto. ¿Qué? Tienen que hacer las paces. Hasta luego. ¡Oh! ¡Lani! ¡Oh, Rogi viene! Espero no encontrarme con él. Disculpa. ¿Sí? Lo siento, es que tengo prisa. ¿Te importaría si te adelanto? No, por supuesto. Gracias. Fue un placer. A él no parece importarle que otro auto la adelante, pero Rogi y yo estamos... Si hubiera dejado a Tayo pasar primero, no habríamos peleado. Tayo y Rogi se arrepienten de haber peleado cuando ven cuán considerados son los otros autos. ¿Qué debo hacer? Fui un poco duro con él. ¿Debería disculparme? Ay, quiero hacer las paces con Tayo, pero ¿qué debería decirle? Ven acá. Oye, detente. No me sigas, vamos, no me sigan. Oh, sí. Está muy bien, es por allá. Es por allá, eso es. ¿A dónde crees que vas? Cuidado. Cuidado. Tranquila. ¡Te atrapé! Resuelto. Creo que las tengo a todas. Muchas gracias. No hay de qué. Oh, ¿cuántas gallinas dijiste que tenías? 10 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Oh! Solamente hay 9.
Entonces, ¿dónde estará la otra? Tayo y Rogi todavía no se hablan. No soporto más esto. Rogi. Tayo. Tú primero. No, está bien. Primero tú. ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Atrapa esa gallina! Oye, bájate de mí. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Chicos, tengo que atrapar esa gallina. ¡Ayúdenme! ¡Bien! Buena gallina. Vamos. Vamos. Yo la detendré. No vas a ninguna parte. ¡Atrápala, Rocky! Ahora. Oye, Rogi. ¡La tengo! Cuidado, cuidado. ¡Te atrapé! ¡Lo logramos! ¡Claro que sí! Vaya, chicos. Tayo, Rocky, gracias por su ayuda. Rogi, siento lo de esta mañana. No, yo empecé todo, Tayo. Yo soy quien debe disculparse. Tratemos de llevarnos bien de ahora en adelante. La calle está despejada. ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Sí! Es bueno ver que Tayo y Rogi son amigos otra vez. Con suerte, serán cada vez más amigos en el futuro. Somos una familia. Es un nuevo día en la cochera de los autobuses. Descansé muy bien. Es mi primera mañana en la cochera. Estoy emocionada. ¡Hola, Hart! Hola, chicos. Vamos camino al taller. ¿Quieres acompañarnos? Sí. ¿Y este es el obsequio? Sí. ¡Hannah! ¡Sí, tú! Hola, chicos. Buenos días. ¡Hola! Llegaste justo a tiempo, Hart. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Es muy lindo! ¿Qué es eso? Es un obsequio para Hart para darle la bienvenida. ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! ¡Se te ve hermoso! Es muy lindo. Gracias. Un obsequio de bienvenida por ser parte de la familia. ¡Qué ternura! Hannah, ¿también puedo tener uno? Se ve muy bonito. Lo siento, Lani, pero se necesita un permiso especial para llevar una sirena. Incluso Hart puede usarla solo para emergencias cuando repare autos. Bueno. No te decepciones tanto, Lani. A ti no se te vería tan bonito. ¿Qué? Nunca me dieron un obsequio como ese. Debemos mostrarle la cochera a Hart. ¿Quién de ustedes quiere hacerlo? ¡Yo! ¡Yo lo hago! ¿De qué estás hablando? Yo lo haré. ¡Chicos! Hart, ¿quieres ver el lavado de autos primero? ¡No, Gani! No deberías meterte así. Yo no quise. Vaya, ¿por qué hacen tanto escándalo por eso? Al final, todos los pequeños autobuses le mostraron a Hart la cochera. Este es el lavado. ¡Guau! Primero entras así. Te lava y sales limpia. ¡Qué impresionante! No tiene nada especial. ¡Apagar sistema! ¿Qué pasa? ¿Por qué lo detuviste? Perdona, le explicaba a Hart cómo detenerlo. ¿Qué? Parece un anciano con barba. Es cierto. ¿Qué? Ahora te mostraré cómo llenar tu tanque. Primero, tienes que detenerte justo aquí. Abres la tapa. No.
comienza a llenar tu tanque. Llenando. ¡Rocky, no! ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Esta es la estación de práctica. Puedes practicar virtualmente cómo conduces aquí. ¡Wow! ¡Es increíble! Hart, vamos, inténtalo. De acuerdo. Comienza. Precaución. ¿Qué debo hacer? No lo sé. ¡Izquierda! Ahora a la derecha. Fin. 30 puntos. Me siento terrible. Tienes que practicar más, Hart. No te sientas mal. Fue tu primer intento. Es cierto, Lani lo hizo peor la primera vez. ¡No, no es cierto! Sí es cierto, Situ te regañó. Lani, ¿no has practicado? No, no es cierto. Chicos, ya basta. Sí, ¿qué tal si Lani la astuta le enseña a Hart un lugar diferente? Olvídalo, debo ir a trabajar. ¡Lani! ¡Hayo, el pequeño autobús! Lani regresa a la cochera después de trabajar. ¡Ya volví! ¡Lani! ¿Ah? ¿Salieron a alguna parte? Sí, le mostramos a Hart toda la ciudad. Ah, ¿en serio? Gracias, chicos. De nada. Yo iré primero. Bueno, todos se volvieron tan raros desde que llegó Hart. ¡Lani! ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Quería saber si podrías llevarme a la ciudad mañana, ¿puedes? ¿Yo? Sí. Casi no pude hablar contigo, pero quiero que seamos buenas amigas. ¿En serio? Está bien. ¿En serio? ¿Lo prometes? Nos vemos mañana. ¡Adiós! Así que, ¿quieres ser mi amiga? Supongo que la trataré bien mañana. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa, Hart? ¿Qué pasó? Perdí la sirena que me dio Hannah. ¿Qué dices? La dejé justo aquí. ¿Y ahora qué hago? No llores, Hart. ¿Ya buscaste por aquí? Sí. Entonces, alguien debió llevársela. Ya sé. Lani, fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué? No, ¿yo por qué? ¿Cómo por qué? Estaba celosa de Hart por el obsequio. Es cierto. Lani, ¿en verdad lo hiciste? ¿Qué? ¿Sospechan de mí también? Es que... Debemos investigar este asunto. ¡Oh, no, Rocky! ¿A dónde vas? ¿Dónde estará el obsequio? ¿Qué estás haciendo? Presiento que podría estar por aquí. ¡Rocky, eres el autobús más malo que conozco! ¡Lani! ¡Lani! No te enojes. De verdad no creo que sospechen de ti. ¡Olvídalo! ¡Todo es tu culpa! Lani no regresó a la cochera hasta la noche. Perdí mi obsequio. Mis amigos discutieron por eso. ¿Por qué todo termina tan mal? Hart, ¿por qué te ves tan triste? Hannah, es que... ¡Eso es! Oh, ¿la estabas buscando? Tenía un defecto, así que fui a la ciudad a cambiarla. ¿En serio? ¿Qué debo hacer? Lani debió molestarse mucho. Hannah, ahora vuelvo. Oh, Hart. Son muy groseros. ¿Cómo pudieron sospechar de mí?
Fue culpa de Hart por no cuidar bien sus cosas. Por cierto, qué oscuro está. ¿Debería volver? Me da miedo. No puedo volver. ¡Lani! ¿Ah? ¡Lani! ¿Es Hart? ¡Lani! ¿Dónde estás? ¿Salió a buscarme? Ni siquiera conoce el área. Lamento haberte puesto en esta situación. Fue mi culpa. Ay, eso no ayudará. ¡Ah! ¿Qué pasó? Casi tuvimos un accidente. Debes conducir con más cuidado. Disculpen, lo lamento. Estaba buscando un importante miembro de mi familia. ¿Miembro importante? Eso no importa. Es tarde, ya vuelve a tu casa. No puedo. Debo encontrarla. Deberías escucharnos. ¡Oigan! Disculpen. Creo que mi amiga se equivocó mientras me buscaba. Les pido disculpas. Lani. Está bien, ten más cuidado, por favor. Ya vuelvan a casa. Ok. Buenas noches. Lani. ¿Qué pensaba? Salir de noche es peligroso. Lo siento mucho. Ya vámonos. Está bien. Lani. Siento mucho haberte puesto en una situación como esa. Encontré la sirena. ¿En serio? Y gracias por ayudarme. Pensé que no me querías, Lani. Dijiste que somos familia. Eso dijiste, un importante miembro de la familia. Es normal que la familia se ayude entre sí, ¿no? Lani. Volvamos. Saldremos a la ciudad mañana. ¿Oh? Sí. Lo sentimos mucho, Lani. Me porté grosero. Olvídenlo. Vamos, chicos. Compré algo camino de regreso. ¿Quieren verlo? ¡Tarán! ¡Wow! Se ve lindo. Creo que nunca le había dado un obsequio a Lani. ¡Wow! ¿Es mío? Así es. ¡Hannah! ¡Muchísimas gracias! A cambio, prometan que no pelearán con sus amigos ni saldrán solas en la noche. ¡Prometido! ¡Princesa Lani! ¡Eres tan hermosa! Creo que Lani es el autobús más bello de todo el mundo. ¿Qué les pasa, chicos? Es bueno verlos juntos y felices de nuevo. Los pequeños autobuses y Hart ahora son importantes miembros de una familia. Todos somos amigos. Comienza otro agitado día. Kinder trabaja duro desde temprano. ¡Ya llegamos! Gracias, Kinder. No hay de qué. Ahora debo irme a la escuela. Así es, también vas a la escuela. ¿Cómo es la escuela para autos? ¿Hiciste muchos amigos? Aún no me acostumbro al lugar porque soy nuevo. Y tampoco tengo muchos amigos. ¡Descuida! Les encantará tener un amigo como tú con esa sonrisa. Eso espero. ¿Escuchen? Hoy aprenderemos sobre las figuras. ¿Cuál de estas tiene la forma de una llanta? Todas son parecidas. ¡Ay, no lo sé! ¿Quién quiere responder primero? Kinder, ¿ya sabes la respuesta? ¿Yo? Pero... ¿qué debo decir? No lo sé. Oye, Kinder, creo que la respuesta es la rosquilla. Maestra, la respuesta es la rosquilla. Es correcto, eres muy bueno. Es hora del descanso. Tayo, gracias por ayudarme. Oh, bueno, no fue nada. Si hay algo que no sepas, puedes preguntarme cuando quieras. ¿En serio? Hablando de eso, quiero ser amigo de todos muy pronto. Pero no sé cómo hacerlo. Oh, no te preocupes por eso. Te
Le daré una lección de cómo ser popular. ¿Ah? ¡Chicos! ¡Tayo! ¿Quieren que les enseñe algo gracioso? ¿Qué es? El gas de un mono es... El del tigre es... El del elefante es... ¡Qué gracioso! ¡Vaya! ¿Ves? Ahora tú haz algo gracioso. ¿Yo? ¿Qué puedo mostrarles? ¡Ah! Chicos, esto sí que es gracioso. ¡Ja! Yo toco música cada vez que voy de reversa. Sí, ya veo. ¿Y cuándo harás la parte graciosa? Oh, no. Se suponía que esto era la parte graciosa. Debo hacer algo. Igual que Tayo lo hizo. Fue muy gracioso. ¿Qué está haciendo? Vaya. Actué como lo hizo Tayo y a todos les encantó. Debería ser un poco más cuidadoso. Eso no fue amable. Es la clase de deportes. ¡Aquí voy! Bien, ¿qué tal eso? ¡Fue grandioso, Tayo! ¡Eres grandioso! ¡Wow! Tayo es bueno en los deportes. ¿Ya ves? Los chicos quieren un amigo que sea atlético. Haz tu mejor esfuerzo. Bueno. Muy bien, jugaré tan bien como Tayo lo hizo. Muy bien, aquí va. ¡Déjenmelo a mí! ¡No será fácil! ¡Lo tengo! ¡Es tuya, Iracha! ¡Aquí estoy! ¡Voy yo! ¡Lo hice! ¿Kinder, eres el mejor? ¡Muy bien! ¡Qué bueno que seguí el consejo de Tayo! ¿No está siendo un poco agresivo? Y está acaparando el neumático para él solo. Fue divertido hace rato, ¿Qué ¿cierto? haremos después de clases, Lani? ¡Veamos! ¡Oye, atrápenme si pueden! Eso no fue muy amable. ¡No, eso me asustó! ¡Te tengo! ¡Speed! ¡Shine! Oigan, ¿qué ocurre? ¡No deben correr tan rápido en el aula! ¡Es peligroso! Lo siento. No lo sabía. Nori, ¿estás bien? Sí, gracias, Tayo. ¡Cielos! ¡Tayo, eres un superhéroe! A veces decir no significa no, incluso a tus amigos. Muy bien, recordaré eso. Todas las clases de la escuela de autos terminaron. ¿Qué es ese ruido? ¡Detente, me sigas! ¡Tengo! ¡Rogi! ¿Está agrediéndola? A veces decir no significa no, incluso a tus amigos. Muy bien. ¡Espera! ¿Qué ocurre? No estés agrediéndola. A Hart no le gusta. Desde ahora ten cuidado. Estábamos jugando las traes. ¿En qué me equivoqué? No puedo creer que le gritara a Rogi. Pero ayudé a una amiga en problemas y estoy orgulloso de eso. Tayo, el pequeño autobús. Kinder, creo que estás de buen humor. Creo que me acerqué bastante a los compañeros de la escuela. ¿En serio? Sabíamos que lo lograrías. ¡Grandioso! Gracias. Hoy vamos a cantar una canción con un compañero. Ahora encuentren a alguien con quien cantar. ¡Muy bien! Rogi, vamos a cantar juntos. ¡De acuerdo! ¡Seremos compañeros! ¿Y si todos quieren hacer equipo conmigo? Hart, ¿hacemos equipo? Speed, ¿hablas en serio? Está bien. ¿Con quién voy a hacer equipo? Ya tenemos compañero. Aquí también.
Iracha, ¿quieres? ¡Tony! Vamos a practicar. Está bien. Muchas gracias. Siempre a mi lado estás. Muchas gracias. Puedo confiar en ti. Esto es tan raro. ¿Por qué nadie quiere hacer equipo conmigo? ¿Qué es lo que salió mal? Pensé que le agradaba a todos. Chicos, juguemos con la pelota. ¡De acuerdo! El calentamiento primero. 1, Yo lo hago así. 1, 2. Y yo lo hago así. ¡Qué gracioso! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! No sabe que está levantando una nube de polvo. Esperen. ¿Será posible que yo... Bueno... ¡Ahí les va! ¡La tengo! ¡Vamos, deprisa! Parece peligroso. ¡La tengo! ¡Bien! Lo hice igual que él. ¿Por qué juegas tan rudo? ¿Qué dices? Es peligroso. Acaparas la pelota. No jugaré contigo si sigues así. ¿Qué? No deben decirle eso a sus amigos. ¡No la agredas así! Eso es... Yo hice lo mismo. Ya no quiero jugar contigo. ¡Ya lo dije! Solo intentaba ser amable. Y tal vez incomodé a algunos amigos. ¿Por qué no me di cuenta antes? Al día siguiente... Creo que todos se molestaron conmigo. ¿Están juntos? ¿Están bien después de la discusión? ¡Hola, chicos! ¡Hola, Kinder! Duri, ¿hacemos equipo juntos para la carrera de parejas? ¡Muy bien! Ayer dijeron que no jugarían uno con el otro. ¡Nah! ¡Ya somos amigos! ¡Sí! ¿Y cómo hicieron eso? No fue nada. Me acerqué primero y le dije que lo sentía. Es verdad. ¿Acercarse con valentía y disculparse? Tienen razón. Cuando Kinder llega a la escuela, se disculpa con sus amigos por lo que hizo. Chicos, lamento cómo me porté. Solo quería ser gracioso y terminé ocasionando problemas. Me comporté peligrosamente en clase. Les dije cosas ofensivas y yo solo quería ser un buen amigo de todos. Y terminé haciéndoles la vida difícil, chicos. Está bien. No lo hiciste con mala intención. De hecho, agradezco que te disculparas. Yo aún no me siento bien con eso. Me sorprendí mucho ayer. Rogi, él está ofreciendo una disculpa. Lo lamento mucho. Malinterpreté lo que ocurrió. Está bien por esta vez. De hecho, yo ya me estaba sintiendo mejor. Gracias a todos. ¡Qué bien, Kinder! Ya hiciste amistad con ellos. Ya ves, debe alegrarte haber hecho lo que te dije. ¿A qué te refieres? ¿Hiciste lo que Tayo te dijo? Le di consejos de cómo volverse un auto popular como yo. Ya entiendo. Se metió en problemas por hacer lo que dijiste. ¿Qué? Kinder, no tienes que imitar a nadie más para impresionar a otros. Tienes razón. Me siento bien solo de mirar tu sonrisa. ¿En serio? ¿Así? Es bueno ver a Kinder hacer amistad con ellos. Ya todos son buenos amigos.